Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de YouTube. Hoy es un día bien particular. Eso que estamos escuchando es el comienzo de la cantata criolla de Antonio Esteves, obra sinfónico-coral basada en el poema florentino El que cantó con el diablo de el poeta barinés Alberto Arbelo Torrealba. Ese niño que fue Antonio Esteves se convirtió en hombre antes de ser adolescente. Su papá, Mariano Esteves, cuatrista popular. Su mamá, Carmen Aponte de Esteves, se llamaba Melquíades, pero a mi abuela, como le decíamos Mamá Pane, a Mamá Pane no le gustaba el nombre de Melquíades y ella se quedó Carmen para toda la vida. Para nosotros, Mamá Pane. Ellos eran grandes aficionados a la música. Las reuniones allí en la puerta de la casa, me cuenta mi mamá, la nena Esteves, eran reuniones musicales. Las sillas dentro de la casa dejaban sus espacios habituales para convertirse en parte de los muebles, digamos así, que servían para que en aquel pueblo donde hace 42 grados a la sombra, pues la gente pueda recibir aire, como decían allá, orearse y hacer un poco de música. Ahí llegaba mucha gente de visita. Antonio Esteves era un niño que tuvo que ponerse a trabajar desde muy temprano. Mariano, mi abuelo, es la persona quien lleva el hielo a Calabozo. Compró una máquina de hacer hielo, empezó a repartir hielo gratuitamente durante una semana hasta que paró el suministro de hielo y entonces la gente, bueno, mira, ¿y el hielo dónde está? Porque no me han mandado. No, ahora le vale una locha a la panela de hielo. Eso es una forma de mercadeo de ese entonces. Antonio Esteves también vendía, había un palo que tenía como chupetas de diferentes colores y entonces él vendía esas chupetas que hacía mi abuelo, las vendía en el pueblo y eso se llamaba palo floreado. Era un palo lleno de colores, de esas chupetas de dulces. Esa manera como Antonio Esteves sintió la música es algo que mi abuela Carmen lo estimuló. Eso lo decía él. Les quiero contar algo sobre el abuelo materno de mi tío Antonio. Me refiero a mi bisabuelo materno. Galo II Bremont era médico de origen francés y él se fue al llano y el llano se lo tragó. Como dicen por allí, se lo tragó el tremedal del llano. Cundió el llano de muchachitos porque tuvo muchos hijos en todo el llano. Y ese personaje, Galo II Bremont, en unos estudios que se han hecho sobre la obra de Rómulo Gallegos, en particular Doña Bárbara, pues resulta que Galo II Bremont es el personaje inspirador del Lorenzo Barquero de Doña Bárbara. De hecho, cuando mi tío Antonio se refería a Galo II Bremont, él decía que era un vértigo de la aventura y el sexo, un soberbio semental. Bueno, nada de lo cual enorgullecerse. Viene a Caracas a estudiar ya por los años 30. Ya siendo un niño, él allá en Calabozo, un muchachito de 12 años, ya tocaba en la banda marcial del pueblo. Hasta que se viene a Caracas, comienza a estudiar música, toca en la banda marcial dirigida por Pedro Elías Gutiérrez. Y hay una anécdota que él contaba que en una ocasión Pedro Elías Gutiérrez lo arrestó por algún problema disciplinario. Recuerden que la banda marcial Caracas tenía un régimen militar. Lo metieron a un arresto de 15 días y cuando él salió del arresto de 15 días agarró su macundal y se fue y Pedro Elías Gutiérrez le dijo, bueno, ¿y qué te pasó, chico? Digo, mire, ¿usted cómo es la cosa? Que yo soy músico, yo no soy soldado. Era rebelde, era un tipo con carácter tremendo. Ya nuestra querida amiga, la gran pianista venezolana Clara Rodríguez, en una semblanza que escribió sobre Antonio Esteves, me va a permitir leer, dice, su música tiene una profunda poesía, momentos de absoluta ternura y de delicada filigrana. Más adelante dice,
un carácter recio, y aquí viene algo muy importante, y su poca diplomática libertad de expresión. Antonio Esteves era muy mal hablado, vamos a decirlo así, era muy grosero. Y sobre todo cuando estaba en la música era una cosa, pero de un carácter muy fuerte. Cuando él funda el Orfeón Universitario en el año 1943, lo llama a su maestro, el maestro Vicente Emilio Sojo, con quien le estudiaba, y le dice: Antonio, me he enterado de que has hecho un trabajo formidable con el Orfeón Universitario, que es de alta calidad musical, pero me han dicho que tú eres muy grosero también con los muchachos. Entonces, mi tío Antonio me contaba que él dio 2 pasos atrás y le dijo: bueno, maestro, eso lo aprendí de usted. Lo de los 2 pasos atrás fuera para que no le fuera a zumbar un bastonazo. Pero el maestro Sojo lo que le dijo: quiero que sepa que de los maestros se aprende lo bueno, no lo malo. Ese personaje con un carácter recio. Hay mucha biografía que ustedes pueden conseguir sobre Antonio Esteves. Yo quiero contarle unas anécdotas que probablemente no estén allí en esas biografías. Hay una con el maestro Antonio Lauro, el gran maestro Antonio Lauro, maestro de la guitarra, que estaba en una situación económica comprometida. Fue donde una persona, que no voy a decir el nombre, para ofrecerle unas clases de música a sus hijos. Y este personaje, mecenas, le dijo: quiero que sepas, le dijo al maestro Lauro, quiero que sepas que el músico se hace con sangre. Y el maestro Lauro se fue y le cuenta a Antonio Esteves esta historia. Le dice: mira, chico, y el tipo y me dijo que el músico se hacía con sangre. Y mi tío, que era una tromba, le dijo: ¿y por qué no le dijiste a ese que lo único que se hace con sangre es la morcilla? Él era así, era un tipo de un carácter muy recio, pero sin embargo la voz, como decía José Ignacio Cabrujas, la voz rota de Antonio Esteves no se callaba ante nadie. Era un personaje muy severo, muy autocrítico. Con nosotros, con sus sobrinos, realmente era muy amoroso. Antonio Esteves no era fácil, pero sí les quiero comentar algo. Con Raúl, mi hermano, quien está en la gloria con él era particularmente benévolo. Él ponderaba mucho a mi hermano como músico. De la misma manera, conmigo era muy amoroso con nosotros cuando hacíamos música, cuando compartíamos con él. Yo recuerdo que cuando él falleció, se llevó su féretro a el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Y allí la entonces viuda de mi tío Antonio, Flor Rofé de Esteves, profesora de música también, nos dijo a Raúl y a mí, nos dijo: ustedes son los 2 hijos varones que no tuvo Antonio. Y hay algo que yo quiero comentar con ustedes, y es la obra emblemática del que es la célebre cantata criolla, basada en el poema de Alberto Arbelo Torrealba, Florentino el que cantó con el diablo. Son muchos los momentos que uno puede hablar, o muchas las cosas que uno puede hablar sobre la cantata criolla. Cuánto de poesía, cuánto de arte, cuánto de venezolanidad hay en esa obra. Solamente escuchándola ustedes pueden sentir lo que han sentido mucha gente en todo el mundo. Decía Pedro Sotillo, hablando de Esteves y de Arbelo Torrealba, decía: 2 llaneros cabales poseídos por el demonio lírico de los llanos. Esta obra extraordinaria, que marca un momento importantísimo dentro de la música en Venezuela, porque es una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico coral en Venezuela. Les quiero comentar algo adicional ya para cerrar. La cantata criolla se estrena el 25 de julio del año 1954, Teatro Municipal de Caracas. Se repone el 5 de diciembre de ese mismo año 1954 en la Concha Acústica de Bellomonte, en ocasión del primer Festival Latinoamericano de Música de Caracas. Allí, a ese estreno, el municipal fue todo el municipal lleno. Yo estaba, mi mamá me llevó, la nena Esteves me llevó, y le agradezco eso, entre otras tantas cosas. Y luego también fui a la versión que se hizo en ese año en la Concha Acústica de Bellomonte. Fui a los camerinos con mi mamá, y el llanto infantil de Antonio Esteves
a mí eso me conmueve recordarlo porque se me quedó tatuado en la retina de aquel niño que era yo entonces, de cómo aquel señor tan grande y tan importante lloraba como un muchachito de la emoción tan grande. Por allí, en ese festival latinoamericano, vinieron, y ella estaba en el camerino, esos señores muy grandes, importantísimos, que yo no sabía quiénes eran. Después me enteré que ahí estaba Aaron Copland, Virgil Thompson, Alberto Ginastera, Héctor Villalobos, Víctor Teva, Roque Cordero, grandes músicos latinoamericanos de entonces. Y fíjense esto que les quería comentar. Antonio Esteves era comunista, de esos comunistas viejos, utópicos. Arbelo Torrealba había sido medinista y luego trabajó con Pérez Jiménez. Hasta en los años 50, los tempranos años 50, y él se retira de toda actividad política para dedicarse, como él decía, a su oficio de poeta y a su profesión de abogado. Un comunista y un medinista, perjimenista, se unen para componer esa obra. Los que le ayudaron a montar aquella obra en el año 1954 fueron sus amigos, quienes también le ayudaron a montar esa obra, a seleccionar las voces en el año 1943, las voces que iban a formar el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Antonio Lauro, quien fue el diablo de la cantata criolla, y el maestro Inocente Carreño, dos panas de él, y el Inocente Carreño es el autor de la música del himno de Acción Democrática. Encima de eso, en el 54 se le otorga a la cantata criolla el premio, abro comillas, Vicente Emilio Sojo. Adeco, fundador de Acción Democrática, amigo de Rómulo Betancourt, franco opositor del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Fíjense cuántas voluntades hicieron que esa obra nos permita a nosotros reflexionar sobre el país que teníamos. Un país donde era el talento, los méritos, el trabajo, el ingenio, lo que prevalecía para que la cantata criolla hoy día sea la emblemática obra que nos hace sentirnos orgullosos de ese venezolano gigantesco que el 26 de noviembre cumple 32 años de fallecido, Antonio Esteves. Aquel niño que llegó a gente grande, de ráfaga pasó por su adolescencia. Ese es el personaje que nos hace sentir orgullosos. Una maravillosa obra musical y una maravillosa obra de honestidad a toda prueba. Gracias, maestro Esteves, por ese legado para el país.